un resumen muy breve de lo que había hecho. Hice mi doctorado en Burdeos, efectivamente, porque me fui a Francia justo en 2012 a estudiar y me quedé allí unos 10 años más o menos. Salvo un tiempo que estuve en Italia en la FAO, pero muy corto, y entonces, bueno, ahí fui cambiando de Burdeos a Lyon, después a Montpellier. Ya en Montpellier estuve 6 años, con un poco de tiempo en Aviñón también. En temas de, a partir del periodo de Montpellier es más temas de viticultura y antes eran temas de agricultura y datos, que es un poco lo que he ido mezclando después a lo largo de la carrera. Y nada, y este año, pues bueno, estuve un tiempo en una empresa de consultoría científica y ahora pues como ayudante doctor, ¿no? Eh, vale, voy a explicar un poco en qué consiste esto de la ciencia de datos, que agri-ciencia de datos o la agri-data science, que a mucha gente pues le pilla un poco nueva. Yo lo enfoco como pues desde la colecta a la gestión de los datos y el análisis, ¿no? En mis investigaciones he mezclado mucho lo que vais a ver aquí, datos de prácticas agrícolas, que pueden venir de encuestas o de bases de datos, con datos de clima, suelo, agua, etcétera, ¿no? Y he analizado diferentes cosas, ¿no? Empecé pues con el tema de la tesis en balances de carbono, biomasa, equilibrios ganado, cultivos herbáceos y simulación un poco de esto. Un poco temas de algunos compañeros del PEDA. Y después pasa el tema de viticultura, en la que hemos estudiado cubiertas vegetales, estrategias de fitosanitarios. Estos proyectos de cubiertas y fitosanitarios no los voy a presentar hoy porque no me da tiempo. Pero bueno, son interesantes también. Y luego todos los temas de cartografía de suelos, material vegetal y operaciones en viñedo, que hoy veremos un poquillo que los hemos abordado en el proyecto que fue muy grande, ¿no? Y luego lo que fue tendiendo este asunto es a trabajar sobre el tema de riego en territorios de cultivos leñosos, que es un tema que me gustaría desarrollar algún día si el tiempo lo permite y los recursos también. Vale. Pues por concretar un poco de la ciencia de datos, pues consiste en encontrar relaciones estadísticas entre factores de producción, como puedan ser el suelo, el clima, las prácticas agrícolas o el diseño de plantación, y un output, ¿no? Un rendimiento, un grado de calidad, algo que se pueda medir en el cultivo, ¿no? Puede ser nitrógeno, proteína, lo que sea. Entonces, la idea es usar parámetros fácilmente observables y recopilables y bueno, suelo incluir datos de agricultores que pueden ser ejemplares. Hay gente que lo hace con imágenes, gente que lo hace con bueno, pues imágenes de satélite, de dron o con otros datos pues, de sensores, de monitoreo de lo que sea, ¿no? De agua o de nitrógeno. Eh, Suelen combinarse con otras bases de datos, como decía. Si hay alguna duda, no dudéis en preguntarme. Aquí, bueno, yo creo que es importante este tipo de trabajo, ¿no? Porque es importante que lo haga desde un sector en colaboración con la investigación y con la investigación pública. Yo traigo una pequeña broma, ¿no? Que es como cuando a un trabajador se le dice, bueno, quiero analizar objetivamente esto y me da miedo el resultado que pueda salir, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece interesante la colaboración de las empresas con nosotros. Eh, Se necesitan competencias específicas, no vale con este tipo de análisis que es un poco una broma. Y bueno, yo me formé a esto con diferentes redes que hay en Francia de ciencia de datos. En concreto, yo hice esta formación en 2018-19, pero bueno, ya venía formado desde el doctorado un poco y desde la carrera, con temas de R y tal, y sobre todo hay investigadores de París como David Makowski, gente así que trabaja mucho con este tema de Agri-Data Science. Bueno, este tema también se ha desarrollado por otras universidades más anglosajonas, sobre todo en Cornell, en Australia, tanto en Adelaide como en Perth, con el tema del On-Farm Experimentation, que consiste en combinar la ciencia de datos y agronómica con ciencias sociales y establecer una colaboración con granjas y con agricultores que puedan ellos recopilar sus propios datos para luego compartirlos y crear pues, plataformas locales, digamos. En Montpellier, de hecho, tuvimos un congreso en 2021 sobre On-Farm Experimentation, que fue muy interesante. Y bueno, en Montpellier también hay gente que trabaja en este tema, como James Taylor, que trabaja en viñedos. Y luego, pues a mí me parece muy interesante los enfoques que hacen en Australia el equipo de Robert Brandley, que trabaja con, bueno, con esto de On-Farm Experimentation en viñedos también.
eh, que bueno, básicamente es empoderar al viticultor con herramientas digitales para que luego ellos compartan la información a nivel regional, tanto con la universidad como con spin-offs que están en torno a la universidad. Y bueno, por ejemplo, en Montpellier teníamos un viñedo digital que se llama el Mas Numéric, que es un viñedo, o sea, digital. Hay una persona contratada en estudiar todas esas relaciones pues de sensores, de datos, todas las aplicaciones que pueda haber y difundirlas a los viticultores de la zona, ¿no? Como ejemplo de cosas que ellos luego pueden poner en práctica, soluciones que, bueno, intentan ser bastante baratas en ese sentido y que sean accesibles. Vale, ya no me enrollo más sobre los métodos, que ya los describiré un poco más en detalle, y entro un poco en el proyecto que voy a presentar hoy, que es este proyecto que se financió a través de la Cátedra de Viticultura y bueno, Viña y Vino, que la llaman así, de Montpellier, con la Escuela de Agrónomos, que antes se llama SUPAGRO, pero desde el 2021 se llama Instituto Agrónomo Montpellier, porque se fusionó con París y con Rennes y con Dijon, también. Y estaban buscando otras escuelas para fusionarse, pero bueno. Eh, y entonces esto a través de la cátedra, una financiación mitad pública, mitad privada, la parte pública pues eran nuestros sueldos, básicamente, o sea, de los investigadores que participaban, y la parte privada se hizo en colaboración con el sindicato de productores PEIDOR. Aquí vemos a la directora y el presidente, ¿no? Que colaboraron mucho en este proyecto, venían a reuniones, al principio teníamos reuniones trimestrales y luego ya pues bianuales solamente, ¿no? Pero, sí, sí, se puede llamar Consejo Regulador. Ellos le llaman Sindicato de Productores, porque el presidente es elegido por los viticultores, luego la directora no, pero el presidente sí que es un viticultor elegido, ¿no? Entonces ellos lo llaman sindicato, no sé, si equivale a lo mejor al Consejo Regulador en España, claro. Y bueno, estos son, ya os explicaré un poco la región, pero bueno, la gente que participó en este proyecto, pues Serveana, que es director de la cátedra, que permitió este enlace. Justo mi director de laboratorio, Cristian, que se jubiló en 2021, con el que estuve dirigiendo el bloque agronómico y bueno, luego ya en solitario yo, porque se jubiló y me dejó a mí el tema, ¿no? De todas maneras, como estuve desde el principio, pude ver todo el proceso y además justo les convenía a alguien de mi perfil. Entonces, coincidió muy bien que la parte de docencia convenía a alguien de mi perfil y la parte de investigación, pues también en un momento eh, muy bueno. Después contratamos a gente, a mayor durante año y medio y a mayor durante otro año, y un estudiante de prácticas que fue Maxim, que nos ayudaron mucho a gestionar todo el tema de datos y a hacer encuestas y cosas así. Vale, no sé si hay alguna pregunta o ya podemos explicar. Bueno, en Languedoc, explicar un poquillo, el viñedo de Languedoc es una región que, bueno, antes era esta región hasta que en 2015 Francia decidió unificarla con la región Occitania, la isla de Toulouse. Entonces dejó de ser una región independiente y ahora es parte de la región Occitania, que entonces es Occitanie. La capital es Montpellier, que ahora está compartida con Toulouse. Y esta es la superficie de viñedo de la región. O sea que si veis, la región es básicamente viñedo. Hay también algunos frutales, algunos hortícolas, algo de trigo duro, algo de cereal y algo de pastos en las zonas de montaña ya. Esto todo lo que no está en viñedo es montañoso, básicamente. Entonces, es una región, bueno, es la región más grande de viñedo de Francia, un tercio de la superficie del país, y en torno al 10% del mercado mundial de vino está dirigido desde el Languedoc. Bueno, en términos de valor. Vale. En este contexto, nos situamos en un problema de falta, bueno, una demanda de los viticultores y del sindicato de la denominación, de una falta de rendimiento de uva lejos del límite establecido, que luego veremos cuál es el límite. Fluctuaciones de producción, causando que muchos, bueno, nosotros los datos que tenían ellos internos es que la mitad de los viñedos estaban en pérdidas económicas 1 de cada 2 años, lo cual era muy problemático. Entonces había muchas agrupaciones, ventas de viñedos, agrupaciones de cooperativas entre ellas, el número de explotaciones había disminuido mucho por las economías de escala, ¿no? Pero bueno, son una región que cuenta con, no he puesto aquí el dato, pero tiene más de 100 bodegas cooperativas y tiene más de 1000 bodegas particulares. Entonces son mucha gente y muchas cosas, ¿no? Todos estos problemas, bueno, los conocemos ahí un poquillo
que podían ser de diversas causas, en parte el cambio climático, en parte por, bueno, pues la transición en ecológico. Es una subregión que cuenta con 38% en ecológico y creciendo, o sea que bastante potente en ese sentido, pero también es una transición complicada y con pocos riegos, una región que se riega solo el 15% del viñedo, el 17%, algo así. Es bastante, bueno, como le llaman ellos, agricultura pluvial o de secano, ¿no? Vale. Si hay alguna pregunta. Ahora entro un poco en los diferentes sellos de calidad. Esto es importante porque para entender un poco las investigaciones que hemos hecho, las 240.000 hectáreas están repartidas, 2/3 son sellos IGP, que ahora veremos las características, y 1/3 es sello DOP. O sea, estos son los sellos europeos, bueno, que equivalen a denominación de origen e indicación geográfica. La más grande es Peiro, que es con la que nosotros trabajamos, que abarca, pues, si lo veis, más de la mitad de la superficie, ¿no? 60%, 70%, bueno, ahí. Luego hay otras pequeñas IGPs que son bastante pequeñas, son solo 20.000 hectáreas, y luego hay 86.000 hectáreas que son de 25 DOPs diferentes. Aquí hay un sindicato que las agrupa todas, que es la AOC Languedoc, que nosotros intentamos meter en el proyecto de socio. No quisieron participar, bueno, por competición, diferencias que tienen entre este sindicato y el de IGP, bueno, cosas históricas. Pero bueno, que hubiera sido interesante que participara. En términos de límites de rendimiento, pues en IGP estamos en 90 hectolitros para tinto y blanco y en rosado en 100 hectolitros. Ahora lo pasaremos a toneladas para que os hagáis una idea. Y en DOP estamos en la mitad más o menos, entre 50 y 55. Esto con un factor de conversión que ha aplicado muy sencillo del 75%, que es un poco el que nos salía, por ejemplo, con los estudiantes de la semana pasada haciendo prácticas, con las uvas de aquí del campo de práctica. Sale unas 12 toneladas de límite en tinto, bueno, 13 en rosado, que lo aumentaron hace 3 o 4 años, me parece, en 5. Y unas 7 toneladas de límite de rendimiento en DOP. Entonces, los viticultores se aquejaban de estar lejos del límite y no llegar a eso, ¿no? Ellos en Francia, pues venden todo su vino, no tienen un problema de comercialización. Su problema es más mantener unos volúmenes y evitar fluctuaciones porque no saben cuánto van a tener y no saben cuánto van a poder vender. Muchos acuerdos se hacen previos a la cosecha, a la vendimia. Entonces, necesitan aproximarse cuanto más al límite para mantener ese nivel de rentabilidad porque, bueno, saben que los precios tampoco los pueden subir mucho más. Entonces, si mantienen el nivel de producción cerca de su límite, están bien económicamente, pero si no, ya están en fragilidad. Y bueno, vais a ver que ha habido lugares y zonas con pérdidas bastante importantes, ¿no? En comparación con las regiones españolas de límites de rendimiento, pues un poco las DOP se parecen un poco a los límites que establece Rioja, aunque para variedades blancas ya es más elevado. La Mancha tiene límites parecidos a las IGPs de Languedoc y Penedès está un poco entre medias. Es un poco más alto que las DOPs, pero un pelín más bajo, salvo para las blancas, que las IGPs. Vale. Esto es un poco para tener un punto de referencia para España. Vale. La metodología entonces que aplicamos en este bloque es entender un poco el rendimiento de uva, qué factores lo componen, ¿no? Y lo descompusimos en estos factores: suelo, clima, material vegetal, diseño de la plantación y prácticas agrícolas. Entonces aplicamos este enfoque que se inspira de la Big Data Science que explicaba antes y del Yield Gap Analysis. Voy a explicar lo que es el Yield Gap Analysis brevemente. Es un concepto que está desarrollado, bueno, lo empezaron en la Universidad de Wageningen hace unos 12 a 11 años. Es bastante reciente. Entonces, consiste en establecer, evaluar grandes bases de datos de rendimiento en función de cuáles son las características que pueden hacer que ese rendimiento no esté a su óptimo, ¿no? Puede ser un tema de eficiencia de recursos, de eficiencia de trabajo, un tema genético, o puede ser un tema tecnológico, puede ser el riego, ¿no? Por ejemplo, ellos han establecido pues, un montón de estudios, hay una web de Yield Gap Atlas que está muy bien, y un montón de estudios comparando a lo mejor rendimientos, por ejemplo, esto es, me parece que es arroz, comparan diferentes países, luego para el mismo país pueden comparar también riego de pluvial y así, perdón, de secano, en español me sale mal. Entonces, este enfoque nunca se ha usado, se usa muy poco en leñosos, es básicamente un enfoque usado para herbáceos. Y en leñosos es un poco más complicado, ¿no? No hay tantos. Entonces nosotros lo íbamos a aplicar por primera vez.
Vale, entonces empezamos con un análisis del suelo y del clima en un artículo, que es este de aquí, describiendo zonas edafoclimáticas, ¿no? Como unos indicadores, factores del rendimiento de uva. Entonces, hasta ahora, la zonificación vitícola había estado estudiada en relación con parámetros edafoclimáticos genéricos mundiales, ¿no? Se clasificaban las zonas pues, en función de la integral térmica, el frescor nocturno y eso. Pero por el momento no se había creado un método para hacer una zonificación mediante identificadores edafoclimáticos significativos para el rendimiento de uva. Han empezado a hacer algunas cosas en Australia, justo el equipo de Bramley en Adelaide, y en Italia se estaba empezando alguna cosa, pero cuando yo ya tenía avanzado este proyecto, cuando yo lo empecé no había nada por el momento. Entonces, bueno, aquí propusimos un método que es específico para rendimiento de uva y se puede adaptar a cada región vitícola seleccionando los indicadores, ¿no? Explicar en qué consiste. Nosotros recopilamos, por ejemplo, datos del rendimiento PEIDOC, que fueron todos los viticultores de este sindicato de productores, y recopilamos 9 años, que son estos años de aquí, con las fluctuaciones que veis, el límite de rendimiento 90 hectolitros, estos datos de rendimiento van a estar siempre en hectolitros. Y se agregaron en municipalidades, se tienen que estar agregados por temas de confidencialidad, porque son datos privados. Y como veis, pues hay muchas zonas que a pesar de que el límite es 90, están pues en límites bajos, en rojo, entre 40 y 50 hectolitros. Bueno, ellos consideraban empezar rentable a partir de 70, 75. Es verdad que hay bodegas que conseguían vender su vino IGP bien, pero en general, bueno, los precios son los que son, entonces hay que mantener ciertos niveles de rendimiento. Estos datos nos sirvieron luego para seleccionar, o sea, usamos los datos de rendimiento para seleccionar los indicadores edafoclimáticos que estadísticamente tenían una relevancia con el rendimiento, ¿no? Entonces utilizamos modelos mixtos para la selección de estos indicadores, ¿no? Bueno, factores aleatorios, no me voy a entretener mucho los modelos mixtos, pero bueno, seleccionamos este modelo que nos dio 6 indicadores que los voy a presentar ahora, que son teníamos este mapa cartografiado que se produjo, de hecho, justo el año que empezó el proyecto, en 2019, que es la capacidad de retención de agua del suelo en milímetros, estimada con un montón de datos históricos de parcelas y con modelos digitales de terreno, y el laboratorio de suelos de Montpellier pues, hizo un gran trabajo en digitalizarlo y nos sirvió mucho en nuestro trabajo, ¿no? Entonces fue uno de los factores que sería más relevante. Como es un viñedo muy de secano, pues un 85%, pues la capacidad de retención de agua del suelo sí que es bastante importante. Como veis, hay diferencias bastante importantes entre la zona de lo que ellos llaman el AGFPI, que es la zona del interior, que es más superficial y que es la zona tradicional de los viñedos, donde están las DOPs, a la zona de la costa, donde bueno, son suelos más profundos, que tradicionalmente eran más de huerta y tal, que hoy en día están llenos de viñedo. Y que son bastante productivos en ese sentido, gracias a... Pero bueno, hay diferentes factores que, como veréis, por ejemplo, el índice de sequía, que es la precipitación menos la ETP, sí que hay zonas que son más húmedas aquí, aunque el suelo sea superficial, pero es más húmedo, ¿no? Entonces, le da una ventaja frente a zonas más secas o intermedias que están por aquí, ¿no? Entonces, la combinación de esos factores limitantes, por ejemplo, este es el índice de Duplan, que es la acumulación térmica, la famosa integral térmica a partir de 10 grados. Y sí que hay zonas que son bastante calurosas, sobre todo en estas zonas y en esta, lo que es la costa y este es el departamento del Gar, cerca de Nimes, porque esto es Nimes aquí. Entonces estas zonas son bastante calurosas. Y luego, de hecho, bueno, también tenemos el pH del suelo, que influye un poquillo porque casi todo es básico, pero hay zonas ácidas, sobre todo cerca de Pirineos y en la zona de las montañas estas que se llaman Cevennes, que ahí ya cambia un poquillo el pH. Vale. Luego, el índice de días muy calurosos, que son de superior a 35, lo que os decía, zonas pues, con grandes olas de calor en verano, sobre todo por aquí. No hay tantos como en España, o sea, al final estamos hablando entre 3 y 4. Evidentemente, yo no cogí el año 2022, que fue el histórico, que hubo a lo mejor 15 días por encima de 35 o 20, que fue algo súper. Esto es una media de los 10 años que yo estuve. Son los años para los que teníamos rendimiento. Perdón, los datos climáticos son 30 años, pero bueno, luego la correlación con estos son 10 años.
Vale. Entonces, luego está, por ejemplo, este índice que es de las tardías, no salió significativo, entonces fue descartado, ¿no? Hay muy pocas zonas que tienen las tardías. El único año 2021 que no entraba en nuestra serie, pero sí que tuvo más. Vale, y por clustering, entonces, nuestro interés era estudiar las zonas y ver cómo se podía hacer una zonificación, ¿no? Entonces, aplicamos un algoritmo de clusterización. El número de clústeres se puede discutir o sea, tú puedes aplicar un tema estadístico y decir, bueno, Ward me dice que me quedan 3 clústeres, pero puedes discutirlo con los viticultores, con la gente, ¿no? Qué dinámica quiere tener, si quiere tener más zonas, menos zonas, y bueno, ahí se discutió que iban a ser 7, que son las que nos salieron a continuación, que son con parámetros un poco distintos, ¿no? Cada zona, aquí están las 7 zonas, cada zona presenta unas características, pues por ejemplo, la zona 1 tiene una capacidad de retención de agua media, mientras que la zona 6 es muy alta y la 7 bastante alta. Y luego a partir de ahí hay zonas que tienen una capacidad de retención de agua pues muy baja, ¿no? Y los factores que he explicado antes pues también cambian. Entonces nos salieron estas 7 zonas. Por ejemplo, la zona 1 es la zona de Corbière, que es más húmeda, pero tiene un suelo superficial. La zona 6 es lo que decía, suelos más profundos, la 6 y la 7. La 5 es una zona intermedia, con suelos intermedios. Y la 4 está alrededor de Montpellier y el Pic-Saint-Loup, los suelos más superficiales, más fría, más fresca, ¿no? Por ejemplo, esto tiene suelos ácidos. Sí. ¿Esto coincidía con las DOP? O sea, no. Capas, no. Hay DOPs que están solo aquí o solo aquí. Pero es verdad que hay una DOP que es Corbière, que ocupa esta zona, y Minervois, que está por aquí. Entonces, sí que es verdad que hay algunas zonas donde esto cambia mucho, pero luego DOPs hay 25. Entonces, hacer coincidir esto con DOPs. No, hombre, vamos, es que se carga un poco entonces el sistema. Claro, por eso las DOPs no entraron en este proyecto y a lo mejor era un tema delicado, al final es un tema de comercialización o de las DOPs. Los australianos nos critican mucho a los europeos o los estadounidenses porque... También las usan. Sí, también las usan. Pero bueno, en los congresos esto sale a la luz y, joder, ¿por qué no justificáis de dónde salen vuestras denominaciones? Bueno, hay un tema comercial también, claro. Entonces, bueno, tampoco la idea, al final, lo interesante del trabajo es que es solo con el rendimiento de uva, no es con la calidad. Entonces, bueno, yo no me meto ya en si la calidad del vino de aquí es diferente a la de aquí. Yo no estoy diciendo nada. Distintas variedades. Claro, luego hay variedades diferentes, pero bueno, analizamos también las variedades. Entonces, en estas zonas, pues bueno, cada zona tiene su rendimiento. Esto es un rendimiento por zona. La 1 es intermedio, ¿no? Al final tiene bastante humedad. La 2 es limitante en suelos, que es aparte lo que veíamos, suelos ácidos en el Rosellón y en esta zona suelos ácidos y superficiales, además. La 3 es un poco más intermedia, pero tiene limitaciones. A ver, no. Vale, sí, es una zona como de transición entre la costa y la zona de montaña. Y luego, pues, bueno, cada zona pues, tiene sus características, ¿no? Y se intentó hacer una modelización de rendimiento con estos factores y nos salía un R2 de 0,54, que no está mal para solo ser la parte ambiental de lo que explica el rendimiento. Vale. Por ejemplo, una parte de este artículo, que luego analizamos el material vegetal por otro lado, ¿no? Pero solo en PEIDOC es verdad que no había una diferencia tan flagrante entre variedades por zona. Sí que se preguntaba como, a ver, ¿cómo se comporta el Merlot, que es una variedad que viene de Burdeos, en el Languedoc, en las zonas como más secas o más calurosas, ¿no? Por ejemplo, esta zona es muy calurosa y decían, a ver el Merlot, y no sale muy diferente, no salía una cosa que dijéramos, mal, ¿no? En esa zona pinchada, pues no. No nos salió nada en este análisis que fuera así. En tema de variedades, la verdad que fue sorprendente no encontrar grandes diferencias. Sí que había algunos años donde la sequía era fuerte, por ejemplo 2017, que veíamos que Merlot bajaba mucho, pero en general se mantenían bastante bien casi todas. Ellos, sus variedades tradicionales son la garnacha, que como pertenecen al antiguo reino de Aragón, la comparten con nosotros. La Cinsault, que es para vino rosado mucho, Viognier de vino blanco, Pinot Noir extraída de fuera, bueno, no es tradicional, la Syrah es tradicional de ellos. Mourvedre no. Mourvedre es que no sale entre las más, estas son las más cultivadas. Luego teníamos, o sea, la tabla tenemos 50 o 100 variedades, bueno, hay muchísimas.
la cantidad. Pero claro, esto es en tema de hectáreas, pues de las 120.000 hectáreas ya hay casi 20.000 de merlot. ¿Por qué? Porque venden merlot francés en el extranjero y aunque no es una variedad tradicional, pues ellos la venden. Cabernet Sauvignon lo mismo. Luego ya, pues si la sí que es de allí, Chardonnay lo mismo, que es una variedad que no es de Languedoc tampoco, pero ellos la venden y tienen muchas hectáreas de esto. La Garnacha sí, Sauvignon Blanc, pues bueno. Esto ya, esto es en Pays-Doc, ¿no? Pero luego, vale. Entonces, no sé si hay alguna duda de clima y suelo antes de que pase con las otras partes. ¿No? Vale. Material vegetal y diseño de plantación, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues aquí teníamos en toda la pregunta, ¿cómo hacemos para obtener estos datos que no los tiene la denominación de por sí? Bueno, empezamos a realizar una encuesta cualitativa de 24 estructuras y allí nos repartimos entre unas las hice yo, otras las hicieron los ingenieros y así. Y íbamos preguntando, pues, bueno, ¿qué son las informaciones que tenéis en interno? Cada cooperativa tiene unas, al final era un poco lío. Era difícil unificar informaciones o si seleccionábamos a una cooperativa no iba a ser representativa para las otras. Bueno, era un tema político bastante complicado. Total, que al final decidimos, vamos a realizar dos cuestionarios, uno para cooperativas y otro para viticultores, como llaman ahí, independientes, con las bodegas particulares. Tuvimos problemas de difusión porque justo el año que lo íbamos a difundir, en 2021, en primavera, hubo la helada más catastrófica de la historia de Francia. Y los viticultores subieron a París con los tractores y demás, diciendo que esto había que indemnizarles, porque claro, ellos además no tienen seguros y total, si es que pasa una vez cada 100 años, entonces pues a lo mejor con el cambio climático pasará más veces, pero claro, ese año había mucho revuelo, mucha incertidumbre, la gente estaba muy preocupada, muchos viticultores no tuvieron cosecha porque perdieron, o sea, fue una helada de -8 grados entre el 6 y el 8 de abril durante 2 noches y en Languedoc eso no se había visto nunca, ni por los abuelos de tal, o sea, fue algo que no... Y entonces, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Pues esto lo tuvimos que anular, o sea, esta fase de hacer encuestas y tal lo tuvimos que anular porque el sindicato nos dijo es que no damos abasto con lo de las heladas y vamos a montar un... Al final lo reclamaron en París y lo lograron, o sea, lograron una indemnización de catástrofe natural. Pero bueno, que fueron años entre la pandemia y la helada, pues ya estaban bastante tal. Así que decidimos trabajar con datos existentes, que ahora voy a explicar qué datos existentes había que encontramos. Esto son unas encuestas que hacía el Ministerio de Agricultura, que yo encontré, que se llama, la parte de estadística que se llama Agreste, y tuve que ir a París en 2020 a solicitar esta caja. Esto había que firmar como que confidencialidad, que sabías como que no podías extraer ninguna información privada de allí, porque ahí me salían las bodegas con las encuestas, el nombre y tal, ¿no? Entonces ellos encuestaban cada año unas 1.000 y pico parcelas en todas las regiones vitícolas. Esto lo hacen para todas las producciones agrícolas. No cada año, pero la encuesta es cada 4 años, pero cada año que encuestaban era unas 1.000 y pico y tenían unas 4 encuestas hechas. Entonces esto fue bastante interesante. Yo aquí tenía que poner mi dedo para la huella digital y abrir el dispositivo que se conectaba con una central en París y luego eso es un ordenador aparte que lo proyectas en la pantalla y te sacaba los datos. Hacías una extracción que el sistema de, pues el INE francés, que se llama INSE, verificaba tu extracción, que no hubiera ningún dato confidencial y ya lo sacabas. Pero yo no podía, por ejemplo, tomar fotos de la pantalla y luego llevarlo a la prensa o acusar a tal viñedo de, yo qué sé, de usar fitosanitarios a punta pala y entonces, bueno, eso hubiera sido un poco complicado, ¿no? Entonces, en estas encuestas, a ver qué datos tenía aquí. Vale, en estas encuestas teníamos datos tanto en parcelas de OPE como en IGP. Entonces, aquí tuvimos en total unas 3.500 parcelas y un rendimiento, bueno, estos son los datos de rendimiento porque aquí mezclamos IGP y DOP, ya estamos en hectolitros, pero hay que dividir un poco los resultados en función del tipo de producción que tenían. Como veis hay un pico aquí que son las DOPs y otro pico aquí que son las IGPs, más o menos, en la misma región. O sea que bueno, todo esto es... Y hay viticultores que tienen parcelas en DOP y parcelas en IGP. Y un año las pueden cambiar de un año a otro. O sea que bueno, esto es complicado. Vale, entonces analizamos esa base de datos, empezamos en 2021 y teníamos, bueno, pues eso, los datos de rendimiento. A ver, ¿qué es esto? Ah, esto es la proporción con el rendimiento
objetivo del viticultor. La mayoría pues no lo conseguían, el 60%, y luego una parte lo lograban y muy pocos lo sobrepasaban. Claro, el rendimiento objetivo hay una parte de optimismo y una parte de realidad, pero bueno, que ya se veía ahí que por los datos. Luego, pues bueno, tenemos los datos climáticos, eran datos años bastante medios. Creo que solo había, pues sí, lo que es la precipitación menos la EPP es una cosa que nos interesaba y más o menos eran parecidos. El 2006 fue el más seco, pero tampoco eran años particularmente donde hubiera habido una sequía especial o algo. Entonces, estos datos nos sirvieron para analizar la parte de material vegetal y diseño de plantación y la parte de prácticas agrícolas, que voy a presentar ahora, enrollando mucho. Pero bueno, es que esto es lo que tiene este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron las partes estas? A ver, analizamos la base de datos, pues la población que tenemos, entre los diferentes sellos, si es convencional ecológico. Había muy pocos datos con riego, esto será el 8%. Luego analizamos variedades de vid, no vimos grandes, o sea, sí que hay diferencias significativas, es verdad que la SIRA salía bastante bien, la DOP no salía mal, pero así lo que es el IGP, pues no había grandes diferencias entre las principales variedades, casi todas son comparables, la SIRA sería un poquito inferior, pero bueno, esto no fue algo que fuera flagrante para el sindicato. También analizamos portainjertos que había en la base de datos, que es algo que no se ha estudiado mucho en Francia. El 20% la ha desconocido, pero casi todos, el 80% sí conocían su portainjertos. El que mejor salía era el SO4, tanto en DOP como en IGP. Luego el rupestris duro salía bien, el SD1 también. Y luego no salían mal, pues, bueno, el 110R es muy cultivado ahí, pero no había una dispersión muy alta, ¿no? Al final la media no salía tan elevada. Luego estudiamos combinaciones de variedades y portainjertos. Bueno, aquí ya tendríamos que entrar mucho en el detalle para verlo bien. Estudiamos la edad de las viñas y la densidad de plantación. Como veis, la edad de las viñas, pues hay viñas muy viejas de Cariñán y de Sansó, pero bueno, la mayoría tienen entre 3 y 20, 25 años. Pero bueno, es verdad que algunas, la media está en 40, 50, o sea que, y incluso tanto de Garnacha como de Murvedre, que es la Monastrell en España, pues sí que hay viñas bastante bien. Y luego la densidad de plantación, pues hay el pico de 40.000 viñas por hectárea y hay otros picos pues a 4.000, perdón, a 4.500 o a 5.000. Y algunos que tienen la densidad más baja, pues a 3.500, pero va variando bastante desde 2.000 hasta casi 6.000 algunos. Y esto fue algo interesante que intentamos ver y modelizar y ver si salía algo interesante con el rendimiento. Aplicamos varios análisis multifactoriales. Bueno, estos son por clusterización, ¿no? Las parcelas que tienen una densidad más baja suelen tener 110 R, suelen tener tal. Las que tienen un rendimiento más alto, RSV1, SO4. Las parcelas más viejas suelen tener estas variedades, pero bueno, a ver qué combinaciones de factores había. Aplicamos ese CAMD y sacamos 3 clústeres y bueno, así fuimos viendo pues un clúster 1 que suelen cultivar Garnacha, Syrah, Mourvèdre en DOP o en ecológico, rendimientos bajos, un clúster de rendimientos medios con IGP y convencional, que suelen tener Cariñán y Sansó, que bueno, tienen viñas un poco más viejas, y un tercer clúster de alto rendimiento con otras variedades, ¿no? Esto para estudiar un poco la población. Luego también estudiamos pues, con Random Forest, las variables diferentes, ¿no? Aparte del average, pues si es de OPO o si es IGP, es lo que más nos salía. Pero sorprendentemente la edad de las viñas salió muy relevante en el estudio, la variedad salió también, aunque nosotros no veíamos tanta diferencia. La densidad de plantación salió allí. Luego con modelos lineares también intentamos aplicar estas diferentes variables y sí que nos salía que lo que seleccionábamos es que al final, aparte del sello que ya lo sabíamos, pues la edad de las vides y la interacción entre la edad de las vides y el sello, pues al final sí yo tenía varios modelos en los que el rendimiento en función de la edad para viñas de OP no importaba que envejecieran, pero para viñas de alto rendimiento de IGP sí que había una pérdida de rendimiento anual significativa. Creo que no he traído esos gráficos, pero bueno, que están en el artículo.
Bueno, tampoco es una pérdida enorme, pero sí es progresiva y como al final son viñas que envejecen 50 años y 60 y 80 algunas, al final pasamos a esta parte, antes, bueno, que es la parte de prácticas agrícolas, que se publicó también este año, y, perdón, que estudia pues, la influencia de estas prácticas pues, fitosanitarias, fertilización, etcétera, en la producción de uva. Los tratamientos fitosanitarios, pues estudiamos tanto los factores de presión como en Francia se usa el IFT, Índice de Frecuencia de Tratamientos, o en inglés TFI, Treatment Frequency Index. Es el número de dosis plenas, el número de pasadas a dosis plena para cada producto. Es una forma de medir los fitosanitarios que, bueno, es muy discutida y hoy en día, pues, en un proyecto que hicimos con fitosanitarios sacamos otros índices, pero allí se usa mucho como referencia y, de hecho, en viticultura existen ya, los supermercados están exigiendo un sello que le llaman alto valor medioambiental allí, que tienen que reducir esto, pues normalmente sacan una media y dicen, bueno, si la media es 12, para obtener el sello tal tenéis que estar entre menos de 12. O sea, y entonces así van como haciendo pequeños progresos para que la gente vaya reduciendo, ¿no? Las presiones, como veis, bueno, el oidio es lo que más solía ver en la región. Mildiu dependía de si había un año húmedo, pero era un año de cada 5, cada 10, depende un poco. Botrytis era bastante rara y, bueno, Eudemis, pues, bastante baja también en la región. Aunque aquí es verdad que el mildio nos sale que sí que hubo en algunas zonas media, pero bueno. Lo que más en general es oidio, que sale presión media bastante importante. Y lo que se observa es que el rendimiento de viñedos que utilizaban muy pocos tratamientos, que era bastante bajo, pero luego no nos sale ninguna diferencia entre 6 y más de 18 tratamientos, porque algunos a lo mejor ponían 25. ¿No? Entonces, esto es interesante porque sí que intenta, bueno, lo que muestra el artículo es que se puede reducir los tratamientos hasta una zona razonable sin reducir el rendimiento de uva, ¿no? Que es un tema que, bueno, a los franceses les preocupaba mucho, tanto a los consumidores como a los vecinos de viñas, zonas rurales donde estaban ahí pulverizando en sus entornos, pues, cerca de patios de colegio, jardines, etc. Luego, el tema de si es ecológico o no, pues bueno, a nosotros no nos salían ecológicos muchas diferencias. En IGP salía un poco lo mismo, la misma historia que en DOP con el tema de los tratamientos. La cobertura de suelo no nos dio unas grandes diferencias. Es verdad que cobertura total, esto bueno, es un índice que propuse yo en un artículo, que es el porcentaje de suelo cubierto durante la temporalidad de un año. Uno es el suelo cubierto todo el año, 0 es el suelo desnudo, 0,5 es o todo el suelo cubierto medio año o la mitad del suelo todo el año. Entonces, bueno, aquí un poco de prácticas de manejo de todo, ¿no? Y sí que nos salía que el rendimiento bajaba con la cobertura total anual, o sea que algo había que destruir la cubierta en algún momento para no tener pérdidas de rendimiento, probablemente por competencia hídrica. Bueno, son los datos que mostraba antes. Sí, sí, sí. En Montpellier me lo sé de memoria, pero aquí tenemos varias estaciones. Ya, esos son los de la P-ETP, la pluviometría. A ver, estás hablando de la campaña de abril a septiembre, claro. En general, en Montpellier la pluviometría es de entre 600 milímetros, entre 500 y 600. Hay años de 700, años de 500, o más o menos ahí. Un poco más húmedo que Madrid, pero bueno, sí. Bueno, en Madrid puede haber años como el pasado, pero sí. El caso que durante abril a septiembre, pues sí que hay 200 milímetros, algún año 160, pero claro, esto en menos ETP, pues bueno, ya son los índices que vais viendo aquí. Este año sí que fue caluroso. De artículos que dicen que la presencia de una cubierta no disminuye el rendimiento. Porque, no, pero no, suele ser en zonas, no solamente que llueva, sino con humedad relativa alta. La cuestión para mí es que cubierta, ¿no? Aquí lo que yo mostraba es que la cubierta total sí que había mostrado disminuciones de rendimiento, pero las cubiertas intermedias, pues bueno, aquí no salió diferente, pero que no. Sería calles alternas. Sí. Calles alternas todo el año o media
o todo el viñedo todo el viñedo invernal, de septiembre hasta abril, también es 0,5. Ahora lo interesante es esta parte, que es conseguir todo el viñedo invernal y dejarla un poco en abril, cuando todavía hay, que puede haber lluvias fuertes, allí en esa zona. Es una zona mediterránea, al final está la Tramontana, está el Mistral, puede haber danas, como la de Valencia, de hecho, en 2019, porque justo cuando iba a venir a visitar a Carlos, hubo un episodio que se inundó eso, que la vía de tren se destruyó. Luego el tema de fertilización es un tema que le preocupaba bastante a mi director. Al final no nos salió que en IGP efectivamente sí que había, si comparo no fertilizado con sí fertilizado, aquí está en orgánico del año pasado, orgánico mineral de los últimos 5 años, al final sí que veíamos una diferencia en IGP, que es la full. Esto sí que se veía. En viñas de bajo rendimiento, pues parece que no hace falta fertilizar, según mis datos. O muy poco, vaya, que con la incorporación a lo mejor de restos de poda, restos de cubierta, pues ya está. En IGP sí que había pequeñas diferencias. Vale. De hecho, ahí en el artículo se discute el porqué y se hace un balance de nitrógeno y se hace una comparación con lo que otros autores españoles han hecho. Ya no me acuerdo quiénes eran, pero sí ahí corrobora un poco lo que se dice. Luego, claro, aquí, al final de esa combinación de factores, el rendimiento es una suma de la interacción de todos ellos, ¿no? Y estoy un poco en ese análisis multifactorial que todavía no he terminado de hacer, que me queda por publicar. O sea, el análisis está hecho, pero falta valorizarlo en el artículo, ¿vale? Se entregó al sindicato, ¿no? Los ingenieros pues lo tenían en una presentación en francés. Esto lo que propusimos fue usar estas variables matemáticas, que son la disminución del error y la capacidad para discriminar en nudos, pues en un árbol, ¿no? Y salían pues diferentes variables combinando todos los factores que hemos citado antes. Y bueno, esto es una comunicación, un artículo breve de esto, short communication, que haré dentro de poco. Bueno, hay diferentes conclusiones. La capacidad de retención de agua tiene un impacto muy elevado, otras variables climáticas también, como el índice de sequía o el índice de Duplat. Luego el sello del vino, la variedad determina mucho el rendimiento de uva. Las viñas afectan negativamente al crecimiento para parcelas de alto rendimiento. La influencia combinada del sello y la edad también en otros modelos nos salía que tenían un R de 0,4, o sea que bueno, explicaban parte del rendimiento. La densidad de plantación no aparece como un factor relevante, interesantemente. Pensábamos que a lo mejor sí. El rendimiento del Portingerto 604 sí que pareció significativamente superior. Para la misma presión de plagas hay un margen de tratamientos fitosanitarios. Las cubiertas vegetales pueden reducir los rendimientos si se deja toda la superficie todo el año. Lo interesante es pues, jugar un poco con esa modalidad. La fertilización ayuda a mejorar los rendimientos en parcelas IGP, me falta aquí concretar, es un poco lo que os decía antes. Algunas limitaciones, pues bueno, la localización de estas parcelas del Ministerio de Agricultura no se sabe que están en la región, pero no se pueden sacar. Entonces, no podemos hacer una relación entre los datos de suelo y clima con los datos de diseño, material vegetal y prácticas que provienen de fuentes diferentes. Entonces, esa es una limitación que tuvimos. Hubiera sido interesante, ¿no? Hacerlas todas. Nosotros sí que hicimos ese análisis. Cuando combinamos todas las variables, lo hicimos dentro de la cajita, o sea, teníamos que instalar el software dentro de la cajita del dedo de huella digital y ahí hacer el análisis. Entonces ahí sí que pudimos ver algunas cosas, pero no es una base de datos que se pueda abrir y compartir al público. Entonces al final, bueno, tenemos esa limitación de obras en el tejado. El riego tiene también un impacto significativo, aunque nuestra muestra es pequeña. Vale, pues con esto termino la parte del proyecto. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, cosillas que se os ocurran. Interesante, ¿no? Un comentario que está muy interesante y sí que de la cubierta que ha comentado al final, a lo mejor podrías cruzar las posibles espesores a la reserva del agua del suelo con la cubierta. O sea, que esa eficiencia de la cubierta será más potente en un suelo más limitante. Es que os saldría, vamos, pero os tiene que salir, se podría discriminar, claro, porque lo que pasa me ha quedado duda de que si no sabes la localización exacta de cada parcela, ya no podrías hacer eso. Pero si tuvieras un dato de parcela con su dato de reserva hídrica y si tiene cubierta o no. Es verdad que hay zonas cuadros de suelos superficiales y
No me acuerdo. A ver, ¿cuál era? Es que hay más variables. Esto es una cosa que debe ser enorme, Sí, de pero poder hacerse algo sale. Tendría que salir. Sí, sí, sí. Es lo que a veces dice Pilar, que la cubierta, cuando dice que la cubierta no afecta es porque no tiene un suelo tan potente, en tanta reserva de agua que no es suficiente competencia. O sea, puede ser uno de los motivos. Aunque yo he dicho que sí que afecta. O sea, la conclusión. Sí, pero a lo mejor coincide que les está afectando porque solo ya es limitante. O sea, si tienes un suelo más limitante, meter la cubierta, sí, las que no te está respondiendo negativamente la cubierta porque es un suelo con mucha reserva de agua. Entonces, ya que se tiene esa primera conclusión, que es la retención de agua, que es el parámetro, cuando tienes entre estos parámetros pH homogéneo, es el que controla, porque en la zona pequeña, bueno, si vamos a la zona pequeña, es lo que yo encontré en La Rioja, en una zona que tienes de 140 a 350 milímetros de reserva, el rendimiento cae pues, un 30%. O sea, eso se comprueba en la igualdad de condiciones climáticas, en la reserva de agua en el clima mediterráneo lo controla la producción. Entonces, ese dato pues, sería intentar confirmarlo por la cubierta. Realmente en esas que compite, porque aquí en España hay cubiertas que no compiten también, hay gente que no intenta competir. Y son solo profundos. Sí. Entonces, bueno, si pudierais asociar el dato de producción con cubiertas sin cubiertas a la parcela, a lo mejor es lo que no puedes hacer, lo que estás comentando. Lo puedo hacer con las zonas, lo que te mostraba antes eran las diferentes. Claro, pero puedes ir a la producción por parcela, o sea, hacer una parcela con tu reserva. Que lo ideal sería ir a la escala, aquí es verdad que la capacidad de retención de agua es una escala municipal. Claro, también el promedio, por eso que. Pero si se pudiera tener datos de parcela, o sea, si tú pudieras tener un dato de parcela sin reserva de agua, si tiene cubierta o no tiene cubierta en su producción, probablemente podrías afinar esa. O sea, podrías deducir que la cubierta es más competente en unos solos que no. O sea, es más, tiene más incidencia en la producción. Sí, podría haber sido un trabajo aparte. Lo que pasa es que nuestro laboratorio de Montpellier trabajaba mucho con cubiertas, llevaba años experimentando, hay varias tesis doctorales hechas, pues hay mucho trabajo con cubiertas hecho en este laboratorio. Sí, no. Hay mucho que sacar, mucho que leer. Tienen un modelo que es el Wallis, de balance hídrico para gestión de cubiertas en viñedos. Ya lo están espacializando para que los agricultores puedan calcular su Wallis. O sea, el IFV ya lo ha, como es un modelo que se publicó hace 10 años o 12, pues ya el IFV, el Instituto de Viticultura francés, tiene una plataforma online donde pueden los viticultores mirar los datos climáticos y calcular ese modelo para sus parcelas poniendo sus datos de suelo. O sea, que es algo que ya se usa en Francia. Sí, no, yo no estoy tratado, pero sí que había mapas, zonas de recomendación de uso de cubiertas o no, porque se tiene un suelo. No digo que eso sí que está, pero creo que eso, claro. Podría usar esto, ¿no? Has tenido la posibilidad y le ha quedado mal. Le ha quedado muy bien. ¿Estos datos de suelo de dónde? Esto sí que varía. Esto está publicado en este artículo que Philippe Lagachery es director del laboratorio de suelos de Montpellier, del LISA. Y de memoria creo que tienen unas, es que no me acuerdo, tienen cientos de zonas de muestreo y luego usan imágenes, pues mezclan con imágenes digitales de NDVI, con imágenes de modelo digital del terreno y es un cálculo, pues claro, yo por eso digo que a escala de la municipalidad tiene sentido, a escala de una parcela pues puede variar, dentro de una misma municipalidad pues puede haber una variabilidad que tiene un uso más regional que... Pero bueno, para las grandes zonas, pues sí que tiene un poco de sentido. Yo tenía también otra presentación muy breve, pero no sé si puede quedar de tiempo un poquillo. Que es lo de hidroleñosos. No sé si algún comentario más de esta parte antes de que la cierre. Voy a bajar, no sé. Una curiosidad. Hay una diapositiva que pone los rendimientos, ¿no? Sí, los rendimientos. Que van desde muy poco hasta más. Pero no hay porcentaje de cada uno de los estratos de rendimientos para saber si es dominante los rendimientos bajos o medios bajos de los medios altos. ¿Para qué poner que es la estadística de rendimiento? Hay programas. Digo, o sea, ¿puedes más o menos decirnos qué proporción de estos estratos
de rendimiento, porque ya digo que va desde 0 a Bueno, aquí 40. en el boxplot sí que que se es muy puede bajo. ver, esto es la mediana, estos son pues los primer, segundo, tercer y cuarto cuartil. Entonces sí que hay, como ves, aquí hay muy pocos datos, aquí sube y baja. Si lo, ¿Cuáles son los estados dominantes del rendimiento, dirías? lo dominante está hasta aquí, o sea, al final son entre 60 hectolitros y 85, Eso es lo dominante. sí. O sea, que no está tan mal. No está tan mal, o sea, ahí de aquí Sí, domina, hay digo. una serie de viticultores que todos los que están aquí en esta franja no están mal. Ahora, todos los que están de aquí para abajo, que son los que le preocupaban al sindicato, así que, y bueno, como ves va fluctuando, si coges 2017, año de sequía, pues es que la mitad está mal, tres cuartos diría, incluso, sí, de la mitad para, o sea, tres cuartos están mal, para lo que ellos llaman mal, claro, Es bastante. bastante. Pero el 2017 es que fue un año, hubo una helada muy grande, ¿no? En Europa. Pues, o sea, que no Yo es... tenía como año de seco, así hubo helada también, aquí no hubo helada en la Una helada Ser que en el norte sí, en Languedoc no, muy pero, pronto. pero hubo una sequía muy fuerte. O sea, no tenemos el listón de precipitaciones aquí, pero esto lo miramos en su día y, bueno, era uno de los factores. Luego, no, sí, era el que más salía. Mm. Y si los que tengáis que iros a trabajar y a hacer cosas, no dudéis en marchar ahora, porque a lo mejor esto, pues, un poco, vamos a enrollar. Sí, bueno. Está al fondo. Te vas a pasar la mano. Sí. Bueno. Ay, perdón. Entonces, no es un proyecto que se ha realizado, es una idea de proyecto. Entonces, puede ser muy exploradora, puede dar lugar a muchos comentarios, puede dar lugar a mucha discusión. Los que se quieran quedar están invitados, los que se quieran más hacer cosas también están invitados. Eh, vale. Bueno, esto es una idea de proyecto que se llama Hidroleñosos, que es un proyecto que yo, bueno, en Francia me encargaron de hacer, hubiera sido para quedarme 10 años allí, pero yo no quería vivir más allí, ya llevaba 10 años. Entonces, una idea sería desarrollarlo en España, no tiene que ser inmediato, puede ser más tarde. Eh, hay diversas partes que hay que ver, hay que dar una vuelta, hay que ver qué etapas hay que hacer previas. Entonces, bueno, voy a explicar un poquillo el contexto. El contexto sería, pues, un contexto de escasez de agua, ¿no? Estos son los indicadores de escasez de 2023, que es el año en el que yo empecé a razonar si este proyecto tenía sentido en España. Y entonces, pues bueno, se ve que hay muchas zonas en emergencia, en alerta y muchos... Bueno, el año 2022 fue muy seco. Entonces, estamos en un contexto también de expansión del riego en cultivos leñosos. Aquí es para la zona del Guadalquivir. Estos son... Los cultivos leñosos son estos, de los puntos, y los herbáceos son estos, ¿no? Entonces, vemos que son los cultivos leñosos que están tirando de la expansión del riego. Pero porque producen mayor rentabilidad. O sea, al final está relacionado una cosa con la otra. En contexto similar, en otras regiones mediterráneas como California, bueno, en la región de Languedoc es lo mismo. En muchas zonas mediterráneas, pues, son los mismos cultivos. No me voy a entretener mucho en estos artículos. Ya sabéis lo que ha pasado con el precio de la oliva. Esto es de diferentes años, ¿no? Diferentes sequías y se ven, pues, flagrante la de 2022 y la sequía que hubo y el precio de la oliva en ese periodo, ¿no? Entonces, si paso. Para estas situaciones que pueden producirse periodos de emergencia hídrica, de restricciones y tal, la pregunta que yo me hago es, ¿son viables los cultivos leñosos actuales en un contexto de sequías exacerbadas? ¿Se podría hacer una repartición espacial y temporal del agua de riego para minimizar pérdidas a escala regional? ¿Es posible planificar y manejar las plantaciones de leñosos combinando secano y regadío para limitar estos riesgos frente a la sequía, ¿no? Es un poco, de hecho, ya querían que yo trabajara en Francia sobre este tema y diciendo, bueno, en España yo creo que estamos más avanzados en esto porque en el Mediterráneo francés es verdad que también había el mismo problema, pero partían desde una situación de que históricamente nunca habían tenido que racionalizar el agua hasta ahora, ¿no?
Vale. La idea entonces conceptual de esto sería poder partir de un modelo que simulara la producción en árboles y viñas, producción con, si acaso, calibre para ciertas frutales, indicadores de eficiencia de uso del agua y una evaluación de sistemas de cultivo, ¿no? Para luego, cuando tú evalúas la producción, pues bueno, producción en función de cuánta agua y qué estrategias de riego tengo. Bueno, esto es un poco conceptual, ¿no? Entonces, esto ya se hace en cultivos herbáceos. De hecho, el INFRA de Toulouse desarrolló este modelo espacializado esto es una cuenca hidrográfica donde ya pues, se usa un modelo hidrológico y un modelo digital pues, de parcelas y se van haciendo escenarios de prácticas de riego, ¿no? Esto funciona muy bien en herbáceos. Ya tienen herramientas que pueden usar los diferentes sindicatos de regantes y simulan un rendimiento bastante bien, que luego os enseñaré parte de su modelo. Pero en leñosos no se ha hecho, ¿no? Entonces, es un poco el challenge de hacer el cambio de escala entre un árbol que tiene un estado hídrico a una parcela y a un territorio donde hay una combinación en diferentes zonas climáticas, de diferentes sistemas de cultivo y cada práctica de riego pues influye en la disponibilidad. Entonces, ¿cómo hacer este cambio, no? Hay diferentes maneras que yo había visto, usando datos de productores, datos experimentales, ¿no? Cómo pasar al rendimiento de parcela, que es un challenge, un primer reto que hay que sobrepasar, el primer trabajo que sería modelos paramétricos, modelos de cultivo, bueno, relacionarlo con medidas en planta, ¿no? O datos históricos, ¿no? Por ejemplo, con Pilar hablamos de datos históricos que tiene ella en viñedo. Y luego, una vez se tiene un rendimiento de parcela más o menos aproximativo, pasar a la parte territorial, que es la combinación espacial y la interacción entre los diferentes riegos, ¿no? Que se puede hacer pues tanto tomando medidas en una cuenca como con diferentes enfoques, ¿no? Vale. En herbáceos, lo que os decía de los franceses, que ya están trabajando bastante con Lleida, de hecho, simulan bastante bien entre el observado y el predecido el rendimiento en función solo del agua con este modelo que saqué para herbáceos. Claro, estos son modelos bastante simplistas que consideran que todas las condiciones son iguales, aparte del agua, y entonces, bueno, hay que llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué sabemos en leños? Pues a mí me gusta mucho este análisis que ha desarrollado el investigador Juan Manuel Miras Ábalos, que estuvo entre Zaragoza y ahora está en Santiago de Compostela. Trabaja con riego de leñosos y ha estudiado mucho tanto el viñedo como el almendro. Y el almendro ha conseguido sacar un modelo muy simple, total de agua recibida y el rendimiento que sale. La correlación, bueno, es de 0,7, que para mí está muy bien para estos modelos que solo están estudiando un factor. Entonces, bueno, la idea sería, por ejemplo, en almendro, usar su modelo, ¿no? Esto ya está hecho, entonces se puede usar. En otros cultivos, pues hay que trabajar un poco más. Por ejemplo, en olivo, pues hay muchos datos, probablemente María Gómez tenga sus datos. Yo he traído aquí datos de la gente de Córdoba, de Elías, que tienen para diferentes sistemas de densidad, pues bueno, hay diferentes niveles de rendimiento con la cantidad de agua suministrada. Claro, esto habría que ver qué sistemas de conducción se quieran estudiar bueno, y hacerlo así. En viñedo, pues todavía no hay modelos o sea, modelos de producción, pero centrados en el agua, pues hay muy poco, ¿no? Por ejemplo, este metaanálisis que hizo el equipo de Burdeos y solo daba niveles pues moderado o severo con diferentes niveles de estrés hídrico, pues sacó una previsión de rendimiento, ¿no? Para los datos que ellos tenían, que son poquitos en este artículo. Entonces, bueno, hay bastante por hacer en viñedo también y hay que ver un poco lo que se puede hacer a esa escala. Y bueno, y el proyecto pues tiene más partes, luego pues tendría la creación de estas herramientas para trabajar en ellas, para después aplicarlas en 2 o 3 territorios de España, o uno, empezar con uno a lo mejor, y ver un poco cómo el uso del agua puede tener una viabilidad para la producción de los sistemas actuales, ¿no? Yo lo que había dicho es, bueno, cuando planteé este proyecto dije, bueno, en lugar de usar datos históricos, ¿por qué no uso los datos directamente de los productores que voy a estudiar, de la cuenca? Se puede también tomar sus datos y decir qué histórico de rendimiento tienes, qué histórico de riego tienes. Tienen que tener datos de riego, claramente, y con las precipitaciones pues sacar esos datos de input hídrico e intentar, pues, para sus sistemas de manejo y de conducción, y etcétera, pues
tener eso, ¿no? Y luego pasar a una parte en la que se explorarán escenarios alternativos de manejo, pues tanto transformación en secano como riego deficitario, como, bueno, puede ser aumentar el regadío. Estos escenarios se suelen hacer, bueno, muchos investigadores lo hacen de manera participativa, intentando integrar a los actores que representan, que serían los agricultores o los sindicatos de regantes, y pues simular un poco qué pasaría en esos escenarios, ¿no? Sería la idea de este proyecto. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer, bueno, hay muchas cosas que estudiar y ver qué herramientas pueden servir. Hay un comentario por ahí y si queréis ya pasamos a comentarios. La presentación ya está. Sí. Sí. ¿Lista? Vale, tengo una cuestión. ¿Y piensas en trabajar con este modelo hidrológico Maelia para hacer las simulaciones? Maelia no es un modelo hidrológico, realmente es una plataforma. Maelia. Maelia es una plataforma en la que hay el modelo de herbáceos es Agile, el que mostraba después, que es el de los datos. Con ese simulan rendimiento. En Maelia lo que hacen es mezclar datos espaciales de, pues en Francia le llama el registro parcelario, bueno, es datos de parcelas, como lo que está aquí es IPA, con datos de hidrológicos, un modelo hidrológico existente que no se quiere desarrollar, simplemente es el modelo que está, datos climáticos para alimentar ese modelo hidrológico y hacer escenario. Y, bueno, ellos con los diferentes cultivos pues exploran escenarios de rotación, escenarios de equipación, escenarios de irrigación, escenario de cambiar las variedades de maíz. Bueno, esto ya lo están haciendo, ya hay muchos artículos, o sea, todos estos son los artículos usando esta plataforma y con participación de los agricultores y tal. Entonces, ¿se podría hacer con Maelia? Bueno, ellos lo tienen muy usado para Francia, esta plataforma, no hace falta. Pues esta plataforma lo bueno que tiene es que tiene unos resultados gráficos. Se usa esto, que es Gamma 1.8, yo lo usé en mi doctorado para otra cosa. Y es un sistema informático que es verdad que espacializa muy bien los resultados. Pero yo lo podría hacer sin Maelia, o sea, al final, teniendo los datos espaciales, los puedes cruzar y obtener resultados que tú mismo, cartografía, no necesitas usar la plataforma. ¿Pero piensas en trabajar con modelo descriptivo específico para este cultivo? Lo O... que yo te contaba aquí, los modelos pueden ser, a mí me gustan los estadísticos basados en datos. No me gustan los mecanistas porque llevan muchos parámetros. Sí, ¿vale? eso es. Entonces, esto es un modelo, si ves a ver el artículo en los que lo usan, son modelos estadísticos basados en datos históricos de riego, en plataformas experimentales que tienen en el Toulouse y otros datos agrícolas, pues han sacado estos modelos. Y respondo a tu pregunta. Y luego en Leñondos, pues, bueno, esta parte de Almendro que está muy bien hecha. Y luego hace falta, pues, por ver qué se puede hacer en otros. Ahora en La Mancha está muy de moda el pistachero, habría que ver si se coge un territorio con qué cultivos se pueden hacer, se quieren hacer. A mí sí que es verdad que yo veo almendro, viña y olivo, pues lo veo como útil, porque es verdad que en España, en toda la parte centro-sur, pues son cultivos que son importantes. ¿Cómo lo piensas hacer? Bueno, hay fuentes de financiación. Exploré la César Rombela, que todavía la puedo pedir hasta un par de años más para pedirlo. Porque tienes que haber estado en el extranjero 2 años de los últimos 5 o algo así. Entonces, yo como tuve contrato hasta 2024, me quedan todavía otros 2 o 3 años, tengo que ver. Pero esa, por ejemplo. Que se necesitan muchos datos. También está Ramón Cajal, también están otras cosas, pero bueno, a ir publicando lo que tengo pendiente para que haga el currículum, porque como va por currículum, esas opciones las conseguiría si mi currículum fuera clasificado entre la gente que lo pide como interesante, porque el proyecto me dijeron es muy interesante, pero bueno, es aún muy joven, no sé qué. Bueno, que clasifican ahí toda la puntuación en función de la gente que se presenta. Bueno, estas son opciones. Pero bueno, me dijeron, por ejemplo, ¿por qué no empiezas, yo qué sé, con una revisión de literatura? ¿O por qué no empiezas? Ya empecé haciendo una revisión por mi cuenta, me di cuenta que no había tanto hecho, por ejemplo, en Viña, pues no había tanto hecho, se puede hacer, pero es verdad que
¿no? Es que a mí me parece que es muy interesante y que tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, para el seguro agrario. Sí. Es fundamental. Sí, yo intenté contactar con Agroseguro por mail y tal, pero bueno, al final no sabía. Sí, Sí, ellos es interesante. que te financian eso. Pues sí, no sé. Claro, no sé, en todo caso, es verdad que en Francia nosotros teníamos una estudiante que trabajaba en Groupama, que es una entidad de seguros agrarios muy fuerte en Francia, y sí que estaban trabajando ya en esto. Y tenían una persona contratada para ello, o sea que ya se estaban gastando el dinero Es que es en esto. fundamental. Claro, es que aquí, Claro, hay que invertir y no es tan fácil. Bueno, si tenéis alguna idea de fuente de financiación. Hugo, una otra cosa. sí, pero bueno, El trabajo que tú hiciste de zonas en Francia, teniendo en cuenta las cuestiones agroclimáticas, ¿tienes conocimiento si esto hay en España, como las zonas agroclimáticas? ¿Te refieres a la zonificación de las zonas vitícolas? Sí. Esto Vicente sabrá más que yo en España. Bueno, hay algunas zonificaciones, pero la escala a veces es muy difícil de utilizar. Es muy difícil de utilizar para plasmar los datos concretos. Ese es el problema. Es que hay muchos trabajos de zonificación y entonces, depende de las áreas, se puede hacer un estudio más profundo. A mí lo que Porque una denominación de origen, pues es un área que yo que sé, que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, donde hay 100.000 hectáreas de viñedo. Entonces, hay que ver dónde están las hectáreas de viñedo y esa distribución de hectáreas de viñedo hay unas categorías para hacer unos tipos de vino, el otro y tal. Y entonces, no se puede generalizar todo, sino que hay que ir a hacer estudios concretos. Sí. Yo presenté este trabajo en Rioja el año pasado y lo que me decía José Miguel, el director del ICVV, es que allí tienen un mapa de suelos de Rioja histórico que no, las denominaciones no lo quieren ni ver porque puede influir en el precio de las parcelas de compraventa y, bueno, que todo esto crea mucha discordia política y comercial y tal. Entonces, al final... Pero eso es otra cosa, quiero decir, yo creo que los datos pueden luego no enseñarse, pero yo creo que la administración o los seguros lo tienen que saber. Internamente sí que son útiles, o sea, internamente son muy útiles. Luego, por ejemplo, el enfoque francés es, bueno, cuanta más información haya, mejor. O sea, al final para ellos es, bueno, tienes suelos limitantes, lo tienes que saber antes de invertir en un viñedo, no te vas a invertir para arruinar porque no te vamos a lanzar al vacío. Entonces, bueno, allí es verdad que cuanta más información haya, más transparencia, más se cree que alimentan, pues, ellos lo ven positivo para la compraventa, pues mejor saber lo que hay, como antes de comprar una casa, saber si tiene derrama, pues, Y como dices, solo no financia casi nada. Pero no lo olvides como una fuente primaria de datos buenísima. Sí, porque tiene parcela a parcela. Tampoco tiene el... No está claro. Sometido a reserva bueno, si y conceptos. Sometido a primero, si a ellos les interesa. Punto primero. Segundo, con cláusulas de confidencialidad bien estrictas y tal, podría ser. Porque el índice de aseguramiento en viñedo es muy importante y tienen millones de parcelas desde hace 40 años. La base de datos que en su día la empezamos a utilizar para y ellos, claro, como dice Isabel, el tema seguros es muy importante. Entonces, si ellos están interesados y ofrecemos datos con un dato muy estricto de confidencialidad, eso es importantísimo. Lo mismo que tenías en Francia, que también era como muy... Pero es que son 40 años y millones de parcelas. Claro, en secano... Y datos de rendimiento, y de daños, y de siniestralidad de año a año. Claro. Para secano no hace falta riego, pero para regadío sí que hace falta la dosis de secana y riego. Lo que hace falta saber también el dato de la dosis del riego. Claro, eso no eso solo tendrás. Para secano puede ser. Son muy interesantes. Siniestralidad, pero bueno, tiene por eso yo variedades, porque cuando yo estaba hablando con los agricultores, me dicen, ¿cuánto has regado? Sí, lo mismo que el año pasado. Porque no se riega todo lo que nos enseñan a calcular a nosotros. Es decir, se riega y se riega muy poco, a lo mejor dan 50 milímetros, cuando en un viñedo da
normal Diego, regaría no, sí. 120. Podría O ser sea, que que sí. Pero ya está, luego, se queda. solamente con el regadío, pero probablemente riegan todos los años lo mismo. Porque además tienen una dosis en función y no se puede pasar. Y muchas veces cuando dices es que tienen que regar más, dices que no tengo más agua. O sea, que el pozo también necesita rellenarse. Está claro. Entonces, no te creas tú que luego es tan complicado o que de un año a otro varían tanto los datos. Claro, ahí es donde A nivel está la de- complejidad de mi proyecto. Yo sé que en Francia lo están usando con aguas superficiales, pero en aguas subterráneas necesitas un modelo hidrológico del agua subterránea, de cómo se rellena eso, y eso ya es complicado. Entonces, lo ideal para mí sería encontrar un interlocutor que fuera una confederación de regantes con un modelo hidrológico que funcionase para su zona. Son condiciones que en Francia no era tan difícil, en bastantes sitios lo tenían, pero aquí no lo sé, tengo que explorar un poco. Y si tienen aguas subterráneas y pozos, tiene que tener un modelo que Pero las confederaciones solo son la de Guadiana, tendrán que tener, claro. está La Mancha y la Búfalo 23, eso tienen los modelos hechos. Sé que Y ahora puede interesar. la Politécnica de Valencia tiene un modelo En hidrológico Valencia bastante también, bueno. y en Mancha así. O sea, eso que dices que calculaban, que le decían al agricultor lo que tenían que regar, todo eso, eso lo tienen. Claro, Claro, una cosa general. bueno, se encontrar con una institución que se le interese este tipo de cosas y que quiera colaborar, que le motive. Allí nosotros sí que habíamos encontrado con una rápidamente, pero bueno, que como el proyecto tiene también la parte teórica que puede ir desarrollando, esto puede tardar. Sí, O sea que no hay prisa. Yo creo que a las confederaciones le interesaría, sobre todo a la sí. para adquirir, A lo mejor te tendrías porque que lo que ir. se está y lo que se está viendo es el riesgo que tiene de dotaciones mínimas que garantizar en caso de sequías extraordinarias. Sería yo también, una de las cosas que estudiaría sería la región de Murcia. Yo no sé si en la región de Murcia ha podido haber un cambio, ellos han tenido muchas plantaciones frutales y creo que han ido a horticultura. Entonces sería bueno, sigue habiendo, pero habría que estudiar el histórico para Tienes ver que coger que ella unos que sean altamente rentables. Porque yo estaba pensando en Murcia o en el Valle del Ebro. ¿Sabes? En Murcia con el melocotón, la nectarina. yo creo porque ya se cambia. Prácticamente se ha reducido, bueno, el maíz ya no se cultiva, por ejemplo, y tiene muchos leñosos, y entonces el riesgo es que al final necesitas dotaciones mínimas. Una superficie base, como pasamos en Extremadura el arroz, pues si no hay agua, no se siembra arroz y ya está. Y bueno, pues protestarán algunos agricultores, pero no pasa nada. Pero claro, una plantación leñosa no la puedes dejar morir. Entonces, claro, eso es el problema que tienen las confederaciones, es garantizar esos mínimos. Añado algunos trabajos de riego deficitario que me parecen muy interesantes porque justo no los he traído aquí. Pero los han hecho, bueno, la gente de Elías, de Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, sí que ha hecho, y de Sevilla. Han hecho sistemas de manejo para olivar, garantizando como periodos claves de riego, cuántos milímetros, y luego está el tema de la supervivencia de los árboles también, en escenarios de años catastróficos, como 2022, que se planteó como dejadnos regar aunque sea en mayo para que los árboles no se mueran, o en septiembre, y tiene también su jugo. Bueno, nada. Pues nada, muchas gracias.